ejercicio 4. Miren. El punto es que no sé cómo hacerlo bien. No sé si querés tipo resolverlo en el pizarrón para que yo lo entienda. Sí, ahí lo resuelvo, pero les estoy comentando a los compañeros. Ahí tomé el enunciado y ahí lo voy copiando. Duda, Okay. ponemos duda, práctico 12, ejercicio 4, que dice, Ajá. halle el punto en el que la pendiente de la recta tangente a la función es 3k, 3x cuadrado, estaba copiando el 3, 3x cuadrado, menos 2x más 2x más 1, vale menos 4. Lo que vale menos 4 es la pendiente de la recta tangente. Dice, hallar el punto. ¿En qué punto? Es decir, la derivada evaluada en qué punto nos da 4. Eso es lo que nos está diciendo. La derivada en qué punto vale 4. Si yo hago esta derivada, fíjense que es 6x más 2. 6x más 2 tiene que ser igual a 4, pero tengo que ver para qué valor de x, ¿sí? Esa pendiente vale menos 4, perdón, era menos 4, ahí está. Cuando te dicen qué punto, sería primero que halles el valor de x, y después si lo evalúas acá, en la función te va a dar la y. Entonces el punto van a ser esas dos coordenadas. La derivada evaluada en la pendiente de la recta tangente. Lo que pasa es que no es el punto. Habitualmente nosotros nos dan el punto y decimos la derivada evaluada en ese punto, ¿cuánto da? Este es el ejercicio al revés. Y al despejar te va a quedar menos 4 menos 2, te va a quedar x igual a menos 6 dividido 6. Entonces, en x igual a menos 1, esa derivada vale menos 4. ¿Ves que si yo pongo el menos 1 acá, da menos 6 más 2 menos 4? Pero si la pregunta es, claro, pero si la pregunta es en qué punto, habitualmente el punto tiene dos coordenadas. La coordenada de x y la coordenada de y. Entonces, bárbaro. La x del punto es menos 1. Y la y del punto tenés que venir a la función y reemplazar f de menos 1 será 3 por menos 1 al cuadrado, más 2 por menos 1, más 1. Y te va a quedar acá 1 positivo 3, menos 2, 1, más 1, 2. Quiere decir que en este punto de la curva, la pendiente de la recta tangente es menos 4. ¿Se entendió? Se entiende. ¿Sí? Igual me parece que lo habíamos hecho nosotros en clase. Y si no lo hicimos, porque el seguro que hicimos el 2, el 1, ¿sí? Capaz que ese día no estabas. Y también les había dado la respuesta. ¿Sí? Bueno, igual acuérdense que todas las dudas que junten, aparte de ir preguntándoselas a Máximo, ¿sí? La semana que viene, cuando hacemos el repaso para el parcial, vayan anotando, así tienen todo. Hoy nosotros vamos a avanzar un poquito más, vamos a ver algo un poquito más de la 20 y de la 21, una parte que les va a servir, si bien no entra la práctica 21 al parcial, si nosotros, bueno, teníamos que avanzar esta semana lo más posible. ¿Se acuerdan que les dije? Si alguien no estuvo, la semana pasada yo comenté que después del parcial seguimos una semana más para terminar con las prácticas. Y esta 21, ¿por qué les estaría sirviendo? Porque también tiene integrales. De hecho, van a integrar hasta el final de la materia, ¿no? Pero bueno, la idea es, primero, de la práctica 20, yo les había dejado unos ejercicios que podían practicar que tenían que ver con lo que habíamos visto de sustitución e igualación. ¿Se acuerdan que les dije que partes no va al parcial? Entonces, fracciones parciales no va al parcial, sustitución y partes sí. Y justo el 5 estaba interesante de la práctica 20, algunos, no es necesario por ahí que hagan todos, pero si ya los hicieron, la idea era que solos se dieran cuenta si se hacían por sustitución o partes. Y yo les dije que descartaran la F porque era por fracciones parciales, que no vale el examen. Profe, ¿Sí? ¿te puedo hacer una pregunta?
¿sí? ¿La F cómo sería? Porque yo tengo la práctica 20, pero no sé si es una edición del año pasado o qué, pero en un ejercicio anterior tenía uno distinto del que hiciste vos en clase, y quería saber si era el mismo para ya marcarlo y no hacerlo, porque por ahí marco uno El que que puedo no hacer tienen y... que hacer, vos me estás preguntando el que no tienen que hacer, Claro, así ya lo tacho y el lo saco. 5F. El Em, 5F, porque es por partes, es uno que dice así, 5F, que dice diferencial X, integrar diferencial X, y abajo aparece un polinomio X al cuadrado más 4X más 4. Porque de perfecto. hecho, ¿lo encontraste? Sí, sí, muchas Bueno, gracias. a ese le ponen no, ¿sí? Y en realidad se van a dar cuenta porque en general es un cociente de polinomios. El que ustedes tienen, el que tienen que resolver por fracciones parciales son cocientes de polinomios. Lo que pasa es que nosotros también ya vimos integrar cociente de polinomios, pero integrar un cociente de polinomios donde la derivada, ¿sí? Vos la vas a encontrar. La derivada la vas a encontrar ahí, ¿sí? Ese igualmente se hubiera podido hacer una adaptación para poder integrarlo, inclusive por sustitución. Se hubiera podido hacer una adaptación si se daban cuenta. Por ahí mirando, miren, por ahí mirando que x más 2 al cuadrado, x más 2 al cuadrado, es lo que estaba abajo. Se hacían el cuadradito de binomio. En ese caso, en este caso, si esto lo factorizaban como un cuadrado de binomio, lo hubieran podido hacer por sustitución, porque quedaba así. Miren, la U, lo que pasa es que se tenían que avivar que este trinomio cuadrado perfecto era esto. En ese caso ponías U, x más 2, la diferencial de U es la diferencial de x, porque esta derivada es 1, diferencial de x, y cuando hacían la sustitución te iba a quedar 1 sobre, ahí donde está la diferencial de x, poner la diferencial de u, donde está x más 2 al cuadrado, poner u cuadrado. Ahí lo invertían, te quedaba la integral de u a la menos 2, diferencial de u, y esta integral es menos 2 más 1, es u a la menos 1 sobre 1, más constante. Y ahí reemplazo la u, que sería x más 2, y les va a quedar 1 sobre x más 2 más constante. Profe, una duda. Ese, sí, ¿Es u a la menos 1 sobre 1 o sobre sobre menos menos 1? 1. Me comí Ah, el menos 1 ahí. genial. Les estaba comentando que en general el cociente de polinomios sale por fracciones parciales. Igualmente, en realidad hay integrales que ustedes la pueden hacer por los tres métodos, ¿sí? También por sustitución, también por partes y también por fracciones parciales. Sería ver por qué método sí te sale mejor. Y acuérdense que otra posibilidad que yo les comenté, si están dudando de cómo hacer la integral, si tienen tiempo, en las opciones que te dan, vos lo derivás, y si te da el integrando, quiere decir que está bien. Lo que pasa es que tenés que tener tiempo para derivar, ¿sí?, en las 4 soluciones o las 5 opciones que te dan y ver cuál es el resultado de la integral. Pero esa sería otra posibilidad. Siempre recordar que la derivada del resultado se tiene que dar el integrando. Profe, ¿esto entra en el final? ¿Qué cosa? ¿Este ejercicio o directamente lo anulan de la materia? El 5F. ¿Vos decís el método de fracciones parciales o qué tema? También eso, el método de fracciones parciales y este ejercicio que vos Mira, decís que los no va. métodos de derivación, ustedes los tienen que saber todos, ¿sí? Ahora, el de fracciones parciales, si la profe de la teoría se los mostró, cómo descomponer por fracciones parciales e integrar, va al final. Lo que no va seguro es al parcial. Porque en el Ok. parcial desde el año pasado se sacó y se toma solo sustitución y partes. Pero si a ustedes en la teoría, vuelvo a decir, hay un tema que está mostrado en la teoría, eso va al final.
como Ok, pasa, profe. como pasa con la práctica 21, 22 y 23, que van al final. Igualmente nosotros las seguimos viendo porque se las explicamos, porque en el final puede haber una pregunta teórica o puede haber un ejercicio práctico de ese tema, de ecuaciones diferenciales, de máximos y mínimos condicionados, una integral impropia, ¿sí? Si el final es presencial, les va a parecer seguro. Si el final es virtual al que asisten, depende de la pregunta que te hagamos. No sé si queda claro lo que dije, o los compliqué más. Sí, profe. ¿Está claro? Sí, Bien. sí. Miren, a mí me interesaría mostrarles uno que en realidad ya lo deberían haber hecho solos por ahí, que es este. Miren, el 5A, seguro por ahí que ya, igualmente como yo le subí la práctica, ¿vieron que le subí donde dice práctica 20 completa? Si se metieron al AU, están todos resueltos. Lo único que tenían que hacer ustedes era resolverlo sin mirar y después comprobar si te dio la respuesta. Capaz que algunos ya lo hicieron eso, ¿sí? No, digamos que por ahí lo que yo estoy mostrando acá no es novedad si ya lo hicieron, pero yo voy a hacer 2 o 3 más de estos, así me voy a la 21 y seguimos practicando. Fíjense que este dice así, vieron que esto que da el ejercicio 5A, esta propuesta, no sería lo mismo que esto, ¿no? A ver, ¿por qué? Porque el exponente al cuadrado afecta al logaritmo en el primero. Claro, en el primero es todo el logaritmo al cuadrado, es como tener logaritmo por logaritmo. En cambio, el logaritmo de x cuadrado, solamente el cuadrado es del argumento. Es decir, estas serían integrales diferentes, ¿sí? Bueno, saco esta, porque la que les toca es esta. Igualmente yo les conté un truquito para darse cuenta. Cuando está involucrado el logaritmo, cuándo es por sustitución y cuándo es por partes. ¿Se acuerdan que se los dije la clase pasada? Como la derivada del logaritmo es 1 sobre x, yo debería haber tenido x abajo. ¿Sí? Si yo hubiera tenido x abajo, entonces ¿sí? Lo hago por sustitución seguro, porque le llamo a u el logaritmo y a la diferencial 1 sobre x. Estoy contando esto, miren, para no confundirlos. Si hubiera tenido esto, seguro era por sustitución, porque u era el logaritmo y la derivada es 1 sobre x de x, que está ahí. Si yo tengo la función, ¿sí? Y la derivada pegadas, es el método que tengo que aplicar es sustitución. Pero no era el caso este. No tengo la derivada. Entonces, el truquito que yo les había contado es que si yo ahí no tengo la derivada, siempre que aparezca el logaritmo es partes, excepto que tengo la derivada. Como no está la derivada es partes, pero a su vez, cuando es por partes, ¿se acuerdan que dijimos que cuando lo hagan por partes tienen que elegir siempre el logaritmo u? Y lo que te está sobrando es la diferencial de b. ¿Y por qué hacemos esto? Porque como la diferencial de b la tienen que integrar, no podrían poner el logaritmo, porque no saben la integral del logaritmo. No hay una integral directa, lo que sí hay una derivada inmediata. ¿Me siguen? Sí, sí. Como hay logaritmo solo, y partes, y cuando vamos a hacer partes, la u tiene que ser el logaritmo. No puedo poner logaritmo al cuadrado porque si no tendría que hacer una derivada por regla de la cadena. U es el logaritmo. Y la diferencial de b es lo que sobra. Es decir, lo que sobra directamente es la diferencial de x. ¿Sí? Esta es la u, que yo después cuando ahora reemplace me va a quedar u al cuadrado, ¿no? Y esto, que es la diferencial de b. ¿Ahí me siguen? Sí, profe. Si hubiéramos puesto, y a ver si hubiéramos puesto u al cuadrado,
Si hubiéramos puesto todo esto al cuadrado como u, si yo hubiera puesto, vamos a suponer que hubieran puesto todo al cuadrado. A ver si lo pueden hacer. ¿Cuál sería la derivada? Ven que si haces la derivada tenés que bajar 2 logaritmo por la derivada del logaritmo, que es 1 sobre x de x. Todo esto sería la diferencial de u. Logaritmo de x de x. Bueno, no va a quedar mal, porque si elegimos todo u como el logaritmo al cuadrado, esta diferencial de u va a estar involucrada adentro. A ver, les digo, a ver si es posible. Vamos a suponer que hubiéramos elegido todo. U por b menos la integral de b por el diferencial de u. Puede ser que quede 2 veces partes. A ver, si yo pongo u, que es el logaritmo natural de x al cuadrado, pongo la b, que la b, cuando integre esto, es directamente x. ¿Se acuerdan? Si yo integro a ambos miembros, b y la integral de dx es x. Entonces me va a quedar u por b, que es x, menos la integral de b, que sería x, por el diferencial de u. Y el diferencial de u es 2 logaritmo x, 1 sobre x de x. Sí, queda bien, porque si simplifican esto, sale el 2 afuera, y me queda la integral del logaritmo de x, donde tienen que hacer otra vez partes. ¿Se acuerdan? Que yo la clase pasada les mostré integrales que son 2 veces por partes. Sí. No sé si me están escuchando bien porque tengo el micrófono lejos, pero no los auriculares puestos. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, Sí, sí. profe, se te escucha. Bueno, ¿qué sería 2 veces partes? Que ahora esta otra vez por partes, pero como el logaritmo no puede ser la de b, entonces necesariamente esto tiene que ser la u y esto tiene que ser la de b. Le pongo u estrella para no confundirlo con lo que hicimos primero de partes. Entonces, la u estrella sería el logaritmo de x. La diferencial de u estrella sería 1 sobre x de x. La db estrella sería de x. Entonces, la b estrella es x. Y esto entonces, nuevamente por partes, te quedaría logaritmo de x, todo al cuadrado de x, menos 2. Abro un corchete grande. ¿Por qué? Porque esta integral tiene que ser u por b, esta formulita, como no voy a tener lugar en el pizarrón, ya voy a reemplazar u por b, sería esta u por esta b. Sería el logaritmo de x por x. U por b menos la integral de b, que es x, por la diferencial de u, que es 1x de x. Y ahí quedó perfecto, porque vean, esto se simplifica, y cuando integren esta, te va a quedar x. Más constante, que después lo puedo poner al final. Quiere decir que el resultado final sería logaritmo de x al cuadrado por x. Menos 2, acá voy a hacer la distributiva, menos 2, pongo la x adelante, x logaritmo de x, esto lo invertí para que quede mejor, y acá menos 2 por menos va a ser más 2 por esta integral que es x, más constante. Se tendrían que poner en algún lugar lo de que esta le hicimos por 2 veces partes. Ahora les digo, otra de este ejercicio 5, hay otra que se tomó en parciales, que es la 5H, es una típica de examen. Bueno, igual borro porque como tienen la grabación les va a quedar. Profe, ¿Sí? pero dijeron si podés centrar un poco el pizarrón. Centrar para dónde, más para allá capaz para ustedes, a ver. Claro. Ahí yo lo vería un poquito mejor. Ahí mejor. Lo que pasa es que arriba pega un poquito el reflejo, pero si no tengo la luz no veo nada yo. Ahí díganme porque si no escribo un poquito más abajo. Miren, esta creo que se van a dar cuenta enseguida, no es difícil, pero como es de parcial, se las pongo.
esta, mira. Les pongo parcial para que se acuerden que esta ya la tomaron, que es la, ahí les copio el enunciado, 5H. Ahí. Este es el argumento del seno, y este x a la menos 2 es lo mismo que ver 1 sobre x al cuadrado. Yo la vuelvo a copiar, pero esto se los muestro así, porque por ahí eso les da una pistita. ¿Sí? Acuérdense que si toman una u tal que la derivada está pegada, es por sustitución. ¿Les parece ahí que hay alguna u que se pueda diseñar de modo que la derivada esté pegada? Yo no lo veo. Bueno, yo les cuento. Vamos a suponer, les cuento una cosa que se les hubiera podido ocurrir que no funciona. Vamos a suponer que hubieran dicho que todo esto es la u. No estaría funcionando, no lo copien igual todavía, porque yo lo voy a borrar. Vamos a suponer que se te hubiera ocurrido que toda esta es la u. Lo que pasa es que si lo derivan, es un coseno de 1 sobre x por la derivada del argumento, porque la derivada del seno es el coseno. La derivada del argumento sí es menos 1 sobre x al cuadrado. Lo que pasa es que esta partecita sola está pegada y el coseno no está. Así que esta no puede ser una sustitución. No puede ser seno de 1. Esto es parecido a uno que hicieron conmigo, que se acuerdan que adentro de la raíz había un argumento y yo les conté, no pueden elegir la raíz de todo eso como la u, porque la derivada sería 1 sobre 2 raíz, tendría que estar al costado. Entonces, cuando tienen un argumento adentro del seno, adentro de la raíz, por lo general esa es la u. Igual también podríamos probar y que la derivada no esté, y en ese caso nos vamos a partes. Lo que pasa es que justo si eligen la u como eso que está dentro, la derivada es menos 1 x cuadrado diferencial de x. ¿Ahí me siguieron? ¿Se acuerdan que esta es la derivada de un cociente? Pero en realidad este resultadito lo tienen en la tabla ustedes de derivada. Que se acuerdan que se puede tomar 2 sobre x, un número sobre x, y siempre es menos ese número sobre x al cuadrado. Esto está. Lo que pasa es que me está molestando el menos. Acuérdense que el menos lo pasan al otro miembro y me va a quedar 1 x cuadrado de x, que es justo lo que tengo al costado. Entonces, mi integral va a ser seno de u, y esto que está acá al costado, 1x cuadrado de x, que me quedó, que es menos de u. Ese menos lo saco afuera. Menos lo saco afuera y queda seno de u diferencial u. ¿Y cuál es la integral del seno? Menos coseno. La tienen que tener en la tablita de integrales, ¿sí? Si yo integro el seno es menos el coseno. ¿Por qué es menos el coseno? Porque cuando deriva el coseno va a ser el menos el seno y con el menos se me hace más. Igual lo tienen que tener en la tablita de integrales, ¿sí? La integral del seno es menos el coseno. Esta integral es menos coseno u, pero con este menos se me va a hacer más. Coseno de u más constante. Ese coseno ahora lo reemplazo, ¿y qué tenía en u? 1 sobre x. Me queda más constante. Y si están en duda, acuérdense en el examen, ¿qué tienen que hacer? Si están en duda, derivar y te tiene que quedar el integrando. La derivada del coseno es menos el seno de 1 sobre x. Miren, si lo derivo esto, le pongo las marquitas, esto obviamente que no va. No va, igual vamos a ponerlo aparte. Este es mi resultado. Si mi resultado está bien, quiere decir que lo voy a derivar, ¿sí? Y me tiene que dar el integrando. A ver, la respuesta es esa. Pero si lo derivara, ¿qué sería? La derivada del coseno menos el seno de 1 sobre x
por la derivada del argumento, y la derivada del argumento es menos 1x², ¿sí? Todo eso por la diferencial de x, menos menos más, y ahí queda lo que tenían en un principio. ¿Lo entendieron? Sí, profe. Bueno, para ir anotando entonces, acuérdense que cuando tienen el argumento del seno, el argumento del coseno o el argumento de una raíz, por lo general ese argumento es la u. ¿Sí? Otra, que puede ser tipo examen, pero ya es más difícil, por ahí tan difícil para esta primera fecha, tan difícil no, porque como les tienen que tomar tantos temas en el parcial de 1 hora, la integral que les tomen, ya sea de sustitución o partes, no va a ser tan larga, porque tienen que hacer los otros ejercicios. Esta, por ejemplo, no es de las fáciles, que es la que tenían ustedes, ya les digo, en el lugar I, que dice, no sé si hacérselas porque es medio larga, t a la 3 de e a la menos 2t, diferencial de t. T a la 3, e a la menos 2t, diferencial de t. Les cuento un truquito. Acá está en diferencial de t, que hubiera sido lo mismo que diferencial de x. ¿Sí? Esto es lo mismo que les hubieran dado así. X cubo, e a la menos 3, perdón, a la menos 2x, diferencial de x. Es lo mismo. ¿Quieren hacerla con x o quieren hacerla con t? Mejor con X. ¿Con x? Bueno, Sí. si la hacemos con x, les cuento un truquito. Siempre que tengan una potencia de x combinada con otra función que no sea el logaritmo, porque si es el logaritmo ya sabemos que es partes y que ese logaritmo tiene que ser la u y lo otro tiene que ser la diferencial de b. Pero si ustedes tienen la suerte, digamos, la suerte entre comillas, de que tenés una función elevada y otra función que no sea el logaritmo, siempre esta la tienen que llamar u. Y esta es la diferencial de b. ¿Por qué? Porque si esto lo ponen como u, cuando lo deriven, se te va a bajar la potencia. Porque en este tipo de ejercicios, en general, a veces tienen que hacer 2 veces partes o 3 veces partes. Y llamando u a las potencias de x, les va a ir bajando la potencia hasta que esto va a desaparecer. Ese es un truquito que se lo tendrían que anotar entonces. X elevado a una potencia con otra función que no sea el logaritmo, esta es la u y esta es la diferencial de b. Y a su vez, esta tiene otra dificultad, porque yo voy a llamar esto u y voy a llamar esto diferencial de b. Pero cuando me toque integrar esto sería por sustitución. Pero yo les conté el secretito también el día que estábamos haciendo integrales, cómo se integra una exponencial, que si bien es ella misma, cuando tiene un numerito al lado, eso se pasa dividiendo. Cuando es la derivada, ¿se acuerdan que el número baja al lado? Es la derivada de esto por la derivada, ¿sí?, del argumento, y baja el menos 2. Cuando esto lo integran, e elevado al algo es ella misma sobre el menos 2. En vez de ser por, es sobre, en el caso de la integral. Eso se los conté yo en la exponencial, si se lo acuerdan. Entonces, con estos truquitos, ¿qué va a quedar entonces? La u es x al cubo. La diferencial de b, a ver, lo voy a poner un poquito más acá. A ver, la voy a subir porque si no, no me va a alcanzar cuando tenga que hacer otra vez partes. Ahí, se los puse en x, la subí ahí, y ahí entonces, la u es la x al cubo. La diferencial de b es e a la menos 2x de x. La derivada va a ser 3x al cuadrado de x. Y cuando integren esta, ¿sí?, cuando la integren a ambos miembros, para encontrar la b es ella misma sobre este numerito.
siempre es así. Si hubieran tenido e a la 3x, era e a la 3x sobre 3. La integral. Voy acá. Entonces, esta integral tiene que ser u por b menos la integral de b por la diferencial de u. La u es x al cubo. La b es SE a la menos 2x sobre menos 2. Que este lo pueden poner acá y después va a ser menos 1/2. Menos la integral de b, que es e a la menos 2x sobre menos 2, por la diferencial de u, que es 3x cuadrado de x. ¿Ven? Con esto lograron bajar el exponente. Uno baja el exponente, pero va a ser otra vez partes. Entonces voy poniendo acá, quedó menos 1/2. X al cubo, e a la menos 2x. Acá quedaría menos por menos, más, y puedo sacar el 3/2 afuera. ¿Me siguen? Sí. E a la menos 2x, x al cuadrado de x. Yo lo estoy mirando de costado, pero fíjense que no me haya salteado nada. Menos, menos, más. El 3 lo saqué afuera, el 2 lo saqué afuera, me quedó 3/2. Esto es otra vez partes. Tienen que hacer tantas veces partes hasta que la x esa va a desaparecer. Si esto es otra vez partes, miren, no le pongo estrella, pero lo pongo con azul, que es la segunda vez de partes. U sería x al cuadrado. db sería todo lo demás. Otra vez db es esta misma. E a la menos 2x, lo integro, y me queda b, e a la menos 2x sobre 2. Y la diferencial de u, 2x de x. Cuando van acá, menos 1/2, x cubo, e a la menos 2x, más 3/2, y ahí tengo que abrir un corchete. ¿Sí? Porque esta integral, ¿qué va a ser? La u azul por la b azul, u por esta b, e a la menos 2x sobre menos 2, menos la integral de esta b por esta diferencial de u, e a la menos 2x sobre 2, y esta diferencial de u, que es 2x de x. ¿Ven cómo bajó? Esto se va y bajó el exponente. La última vez que hagan partes va a ser esta. Otra vez partes, queda. A ver si lo hago en otro color. A ver. Necesitaría un rojo ojeante. A ver este. Otra vez, la tercera y última vez, acá. Entonces, e a la menos 2x, la diferencial de b, y la u, no lo van a ver. Vuelvo al negro. U va a ser x, y la diferencial de u va a ser dx. La de b, otra vez la misma. E a la menos 2x de x, y la b, e a la menos 2x sobre 2. Esa va a ser la última vez de partes. Entonces va a quedar, lamentablemente la voy a tener que seguir arriba. ¿Sí? ¿Sí? Si no, no la van a ver. Qué feo quedó, pero no alcanza el pizarrón. Esto de acá, le pongo una estrellita, lo continuamos acá, quedó menos 1/2, x al cubo, e a la menos 2x, más un 3/2 y un corchetito. Esto lo pongo tal cual, que sería menos 1/2 de x a la 2 de e a la menos 2x. Y esta integral, ¿sí?, es la última vez de partes, dijimos menos, abro un paréntesis, u por b, x e a la menos 2x sobre 2, u por b menos la última integral, u por b menos la integral de b por la diferencial de u. Esa es la última vez. U por b menos la integral de b por la diferencial de u, que es de x. ¿Ven? Y ahí sí, esta es la última vez que van a integrar. Entonces quedó, que es larga, pero no es difícil. Lo que pasa es que es muy larga, más el 3/2 con corchetito, menos 1/2, x a la 2, e a la menos 2x, menos, ahí lo estoy repartiendo, menos x, e a la menos 2x sobre 2,
menos, menos, más, ¿sí? Que sería menos, menos, más, pero con este menos, menos, un medio, y esta última integral va a ser e a la menos 2x sobre 2, más constante, que lo igual se puede poner afuera de todo. A ver si lo siguieron. Menos este pedacito, menos, menos es más, con este menos es menos, saqué el 1 medio afuera y esto lo integré por última vez, e a la menos 2x sobre 2. Ahí ya está todo integrado. Si tuvieran que buscar el resultado, acá el resultado en las opciones, acá hay distributiva y acá hay distributiva. ¿Sí? El resultado final quedaría luego de haber hecho esa distributiva. Hicimos 3 veces partes. X al cubo, e a la menos 2x, más por menos menos, 3/4 de x, 2, e a la menos 2x. Ahí se va viendo cómo va bajando el exponente. ¿Sí? Esta distributiva me va a quedar menos 3/4 de x, e a la menos 2x. Miren cómo fue bajando el grado. Y la última sería más por menos menos, un 3/4, sería un 3/8 en realidad, porque es este 2 por este 2 por este 2, 3/8 de a la menos 2x. Bueno, igual toda la secuencia de partes les quedó en la grabación. ¿Lo entendieron? Sí, sí, sí. Igual el Entendí. ejercicio tal vez no sea tan largo para ustedes, porque acá la integral dada era con x al cubo. Capaz que la integral que les dan a ustedes es con x solo o con x al cuadrado. Si es con x al cuadrado, son 2 veces partes. Si es con x, es una sola vez partes. Pero lo que era importante de este ejercicio, que yo les mostré, en realidad es la conclusión, que se tienen que acordar que siempre que tengan x elevado a una potencia, y acá una función que puede ser seno, coseno, exponencial, que no sea el logaritmo, esta otra función, esta otra es la que llaman db, y esta es la que llaman u para ir bajando el grado. Ese sería el truquito para darse cuenta. ¿Estamos? Otro ejercicio que les puede tocar, ¿sí? Ahora me voy a un ejercicio posible de examen, es, por ejemplo, un verdadero o falso, como les ponen en el ejercicio 6. Ese verdadero o falso es para que ustedes directamente apliquen el concepto de la integral indefinida, porque dice, determine si es verdadero o falso este enunciado, ¿no? Entonces tienen la integral de seno x más coseno x, todo sobre x al cuadrado, diferencial de x, te dicen que eso es igual a coseno x sobre x más constante. ¿Sí? Lo que pasa es que acá, esto que es una integral complicada, porque fíjense que habría que repartir x al cuadrado a ambos y después hacer esas dos integrales, que no son fáciles, ¿sí? Porque tendrían que hacer partes y entonces es complicado y encima 2. Entonces acá es más fácil, como te dieron el resultado, es para que lo derives y veas si te dan integrando. Si esto lo derivo y me dan integrando, quiere decir que es verdadero. ¿Se entiende? Porque acá no tienen un montón de posibilidades, tienen una sola. Entonces, derivan coseno x sobre x más constante y vamos a ver cuánto da. Si nos da el integrando, sí, y si no nos da el integrando, decimos que es falso. Y esta derivada, ya la derivada de la constante es 0, me olvido. Y esto es la derivada de un cociente. Entonces va a ser coseno de x derivado por x sin derivar, menos coseno de x solo por x derivado sobre x al cuadrado. Fíjense que esta derivada es menos seno x, que queda por x. Acá me queda menos coseno de x, porque la derivada de x es 1, sobre x al cuadrado. Lo que pasa es que lo que tenían acá era seno más coseno sobre x al cuadrado. Y acá no quedó seno más coseno sobre x al cuadrado, entonces era falso. ¿Se entendió? Este sí lo pueden hacer
con la verificación, que es la derivada. ¿Me siguieron? Sí, profe. Bueno, voy a pasar a la práctica 21 para mostrarles algo más. Y yo de acá de la 20 les diría que, miren, después, en la práctica resuelta, de la que yo les subí, la que dice práctica 20 completa, les diría que traten de pensar, eso se los dejo de tarea para el miércoles, y lo podemos ver el miércoles, traten de pensar cómo harían la 5G, a ver si les sale de pensar la 5G. No hagan la C porque es muy larga, muy difícil, no. Y del ejercicio 3, podrían pensar, del ejercicio 3, no sé si ya pensaron la 3H, que es parecida a la que hicimos acá, con 2 veces parte. No me acuerdo si la pensamos, esta es importante tipo examen. Y otra tipo examen, no es tipo examen, pero tiene un nombre especial, la 3E, que es una integral, se llama integral circular. No es tipo examen para ustedes, esto en general por ahí se toman los finales, pero podrían ir mirándola a ver qué se hizo. No es tipo de parcial. Es larga, larga, larga. Bueno, y a mí me interesaba, esperen, alguna más que piensen, ya les digo. Y que piensen la 2P. 2P. Piensen o miren de la resolución. Esto, digamos, hoy se cae todo. Del TP20 sería hacer para el miércoles si pueden. ¿Sí? Si pueden. Bueno, ahora les cuento de la práctica 21 que empezamos a hacer, que a pesar de no ir, obviamente que lo tienen que saber para el final. ¿Y por qué siguen practicando integrales? Se llama integral definida a la integral que tengan, donde va a constar en la integral los límites de integración. ¿Sí? Se van a encontrar con 2 numeritos. Entonces, en realidad, para hacer esa integral de f de x, ustedes van a encontrar la primitiva, es decir, la función que derivada me da lo que está acá. ¿Sí? Integran como si no tuvieran los límites de integración. Y me va a quedar una función. No le van a poner más constante, y esa función la van a evaluar en A y en B. Entonces va a quedar f de b menos f de a. Como esto es un número y esto es otro número, les va a quedar un número de resultado. Es distinto de lo que veníamos haciendo hasta recién, porque hasta recién que veníamos haciendo una integral indefinida cuyo resultado es una función más constante. Ahora va a ser un número. Bueno, ahora hay que tener cuidado cuando les den esta integral, que todo este intervalo, ¿sí?, sea un intervalo en el cual se puede evaluar la función, no haya ningún valor prohibido o que no pertenezca al dominio. A ver, ¿qué es esto? ¿Sí? Un ejemplo cortito. Por ejemplo, si yo tengo la integral, como dice ahí, la integral, esto es el 1a, entre 0 y 3 de x al cubo menos 6x diferencial x. Yo acá no tengo problema porque el intervalo 0,3, esto es un polinomio. Y este polinomio está definido para todos los reales. Bueno, eso significa que puedo integrar y después evaluar en los límites de integración. ¿Sí? Ustedes siempre tienen que mirar entonces que ese intervalo esté en el dominio del integrando, y así sí derivo. Esto, para derivar esto, es para integrar esto es una integral cómoda, porque sería la integral del primero menos la integral del segundo. Son 2 términos, puedo repartir la integral. Entonces, la primera integral es x a la cuarta sobre 4, menos 6, y te va a quedar x cuadrado sobre 2. Se pone este corchetito que significa voy a evaluar entre 0 y 3 el resultado.
Este resultado, si quieren, lo pueden pasar en limpio, porque esto es un cuarto de x a la cuarta, y acá quedó simplificado menos 3 de x al cuadrado. Eso es lo que tengo que evaluar entre 0 y 3. Primero se hace la cuenta con 3, después se hace la cuenta con 0 para restar. Entonces ahí sería mi función evaluada en 3. Un cuarto de 3 a la cuarta menos 3 de 3 al cuadrado. Y por barro yo tendría que poner menos y evaluar todo esto en 0. ¿Pero qué pasó cuando reemplazo acá el 0 y acá el 0? Da 0. Da 0. Esto vendría a ser la función evaluada en B. Y todo esto la función evaluada en A. No se perdieron, ¿no? Y esto es una cuentita que la hacen con la calculadora. Esa cuenta, acuérdense que es un número que puede ser positivo, negativo, 0, fracción, racional, irracional. Es un número, ¿sí? Entonces, ahí quedaría 81 cuartos menos 27. Bueno, y hacen la cuentita con la calculadora. Es un número. Este va a dar menos 27 cuartos. Pero es un número. Lo que pasa es que hasta acá parece fácil. Hasta acá parece fácil porque obvio, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con esta integral y esta integral? Eran inmediatas. El tema es cuando hay que hacer sustitución o partes, ¿sí? Que hay que integrar por sustitución partes afuera de estos límites de integración, afuera, sin tenerlos en cuenta, y cuando vuelvo a la x, recién ahí reemplazo. Esos son los que me interesa hacer con ustedes, porque así de paso practicamos sustitución o partes. ¿Se entiende? Sí, profe. Te hago una consulta. Sí. Eso que pusiste al final de la integral, una vez hecha, que es f de A y f de B, vos evaluaste la primitiva en A y en B, ¿no? Evaluás en el límite superior primero, Sí. menos, y después evaluás en el inferior. O sea que a la primitiva evaluada en el límite superior le restás la primitiva evaluada en el límite inferior. Claro, lo que pasa es que acá hubiéramos tenido que hacer menos, ¿ves este menos? Y f de A era esto en 0 y esto en 0. Pero lo que pasa es que justo daba todo 0. Claro, sí, sí. Ah, ahora entiendo. Gracias. Bueno, pero sigo insistiendo, ¿sí? Esto igualmente es un poco fácil. Vamos a practicar una que no sea inmediata. A ver, si yo les pongo esta, por ejemplo, ¿sí? Y pongo, a ver, pongo esta, que es vía de examen. La integral entre e y e al cuadrado del logaritmo natural, dice, de t sobre t diferencial de t. Acuérdense que esto es lo mismo que estuviera todo en x. Es lo mismo. ¿Qué pasa con esta integral? ¿Se puede resolver directamente? ¿Se puede hacer por sustitución o no? Claro, es por eso decía, directamente no, es por sustitución. Ahora, hagan de cuenta que estos límites de integración no los veo. Entonces, ustedes cuando hagan una sustitución o hagan partes, lo tienen que hacer aparte, ¿sí? Pensando en la integral indefinida, que sería el logaritmo de t sobre t de t. Entonces, en tu sustitución, como siempre, ¿qué es la u? El logaritmo. El logaritmo. Entonces, el logaritmo es la u. Cuando lo voy a derivar, me da la derivada del logaritmo, es 1 sobre el argumento diferencial de t. Sí. Es como si esto fuera el logaritmo de x, que la derivada es 1 sobre x. Fíjense que acá yo tengo, esta es la u, y todo esto es la diferencial de u, porque esto es lo mismo que tener 1 sobre t de t. Si quieren lo pongo separado, logaritmo de t, 1 sobre t de t. Esto es lo mismo. Esto es nuestra u, y todo esto es la diferencial de u. Sí.
Entonces, cuando vamos a integrar, ven que no pongo los límites de integración, todavía no ponen los límites de integración. Esto sería u por el diferencial de u. ¿Y cómo es la integral de u? Logaritmo natural. U cuadrado sobre 2. Es como si tuviera x. X a la 1 es x al cuadrado sobre 2. Ah, sí. No pongan más constante porque no nos interesa, porque ahora vamos a hacerla definida. Pero recién puedo hacerla definida cuando vuelvo a mi variable original. Entonces la u era el logaritmo de t, va a quedar todo el logaritmo de t al cuadrado, todo sobre 2. Este es mi resultado. Entonces cuando vengo acá, esta integral da logaritmo de t, todo al cuadrado, todo dividido 2. Y esto lo tengo que evaluar en e al cuadrado y en e. ¿Ahí me van siguiendo? Sí, perfecto. Y si lo evalúan, entonces donde dice t, tengo que poner e al cuadrado. Me va a quedar logaritmo natural de e al cuadrado, todo al cuadrado sobre 2, menos, y me va a quedar logaritmo natural de e, todo al cuadrado sobre 2. ¿Qué pasa con este logaritmo? ¿Qué pasa con este logaritmo? ¿Se acuerdan que el logaritmo tiene la propiedad de bajar los exponentes? Este 2 bajaría adelante este. ¿Y el logaritmo natural de e, se acuerdan que es 1? 1, sí. Bueno, entonces, ¿cómo queda? Fíjense que este 2 baja adelante, por la propiedad que tiene el logaritmo de bajar los exponentes. Quedaría 2 por este logaritmo que es 1. Entonces va a quedar 2 al cuadrado. Si no, si quieren se lo pongo desarrollado para que vean de dónde salió. Este logaritmo, baje el 2, logaritmo natural de, pero este cuadrado queda, ¿sí? Todo sobre 2. Menos, este logaritmo natural de e es 1. Quedaría 1 al cuadrado 1, un medio. Medio. Y Profe, esto que está acá, me preguntaron el u al cuadrado sobre 2. ¿De dónde lo sacó? de la integral, que la integral de u es u cuadrado sobre 2, como si tuvieran x. Sumo 1 del exponente y lo pongo abajo. ¿Está? U cuadrado sobre 2. Sí, ya Y dijo u gráfico. lo reemplacé por lo que teníamos. Bueno, ¿y esto cómo queda? Este logaritmo natural es 1 por 2, 2, al cuadrado 4. Va a quedar 4 medios menos un medio. Entonces es 3 medios el resultado de la integral, que es un número. Lo importante es, vuelvo a decir, que cuando hagan partes o sustitución, no lo integren con los límites. Al final de todo, vuelven al ejercicio, cuando ya lo tienen integrado, y ahí le colocan los límites de integración. Lo que pasa es que primero hay que estudiar si es partes o sustitución. Eso es lo que es un poquito más complicado. ¿Va? Claro, ¿cómo te das cuenta? Se tienen que dar cuenta si es sustitución o partes. ¿Sí? ¿Va? Y por ejemplo, miren, por ejemplo, esta otra. A ver, otra tipo examen. Si tienen, y de paso estoy trabajando con los logaritmos y ahora vamos a trabajar con las funciones trigonométricas evaluadas en pi, en 2pi, que eso por ahí les cuesta. ¿Sí? ¿Se acuerdan que pi es 180? Sustitución es cuando vos tenés una función y está ahí mismo la derivada. Ahí mismo está la derivada, pero tiene que estar pegada. Que yo vea que está pegada, ¿sí?, la derivada. Cuando hago la u y la derivo, la derivada tiene que estar adentro de la integral. Si no, no. A ver si se acuerdan, porque esta, hace un ratito yo conté el truco. ¿Sí? Por ejemplo, esta es la f. Tengo la integral entre 0 y pi de coseno. Pensé que me iban a hacer una pregunta ahora, pero no me dijeron nada todavía. Porque deben haber visto ya con la profesora, ¿ya vieron cómo encontrar el área entre dos curvas? Porque el área entre dos curvas tiene que ver con una integral definida. Pero esto no es, porque en el enunciado no dice calcule el área entre tal y tal.
Se dan cuenta, ¿no? ¿Llegaron a eso con la profe? Área entre curvas. Todavía no llegamos nosotros, ¿sí? Esto es una integral definida de una función. Fíjense que yo ya lo expliqué hoy. Si yo hubiera llamado a todo esto u, al todo el coseno con esto, si esto hubiera sido u, la derivada hubiera sido menos seno de esto, ¿sí? Y la derivada de esto, una regla de la cadena. Si todo esto hubiera sido u, la derivada es el seno, ¿sí? Menos el seno, y no está acá pegado el seno. Así que todo esto no puede ser u. ¿Qué sería la u? ¿Qué sería la u? Acá. Si llamo a u este argumentito, que lo vimos hace un rato, que yo les contaba, si tienen seno de algo, coseno de algo, raíz de algo, por lo general la sustitución es llamar u al argumento de esa función. ¿Sí? Siempre que no sea logaritmo. ¿Está? Si es el logaritmo hay que ver si es por partes porque se nos va a complicar, pero u X sobre 2 de X. sobre 2. Y la derivada, fíjense, esto es de la forma k por x. ¿Sí? Esto es lo mismo que escribir un medio x. Y la derivada es lo que está adelante. Entonces un medio por la diferencial de x. ¿Ahí me siguen? Yo acá cuando vaya a reemplazar, pero por la integral la pongo acá, por la integral sin límites de integración, si yo pongo coseno de u, donde está la diferencial de x, tendría que despejar y decir que es 2 diferencial de u. 2 diferencial de u. Todo esto es la diferencial de x. Y esto es el coseno de x sobre 2. Me quedó coseno de u, y donde está la diferencial de x, 2 diferencial de u. Total, este 2 lo puedo sacar afuera. 2 de la integral de coseno de u, diferencial de u. Y ahí, ¿cuál es la integral del coseno? Acuérdense que tiene que ser la función que derivada me da. ¿Qué función derivada me da el coseno? El seno. El seno. Entonces, seno de u. ¿Ven? 2 seno de u. Este 2 lo saqué afuera. La derivada del seno es el coseno. ¿Sí? Entonces me da bien. Pero ahora vuelvo al enunciado original y el resultado de la integral sería 2 seno. No le pongo, acuérdense que esto, si quieren, no es necesario en el cálculo auxiliar, porque ahora voy a ir a integral definida. La constante no es necesaria. 2 seno, y donde está la u era un medio de x. Esta es la integral verdadera. Entonces, la integral verdadera de esto, ¿sí? La integral verdadera es 2, ya la integré, 2 seno de x sobre 2 o de un medio de x. Este es el resultado de la integral. Evaluado ahora, tengo que evaluar entre pi y 0. Cuando evalúe en pi, me va a quedar 2 seno de un medio pi. Y después menos 2 seno, y va a quedar un medio por 0, que es 0. Acá cuando tienen seno de pi sobre 2, es análogo a pensar seno de 90, esto, porque pi es 180, esto sería seno de 90, que esto lo pueden buscar en la calculadora, si no se acuerdan. El seno de 90 es 1. Todo esto es 1, por 2 es 2. Acá menos 2, pero el seno de 0 es 0. Esto se te va y el resultado era 2. ¿Va bien hasta ahí? Sí, profe. Bueno, yo ahora les quiero mostrar uno, que es un ejercicio a propósito, porque después te piden que compares este resultado con un área que está más abajo. Y se te pregunta que lo compares porque da resultado diferente. Parece que fuera lo mismo, pero es distinto, ¿sí? Es el ejercicio 1G, que te dice, el 1G dice, la integral
entre 0 y 2pi del seno de x de x. ¿Sí? Ahora cuando yo les cuente el área, van a ver por qué te piden que compares con este ejercicio y por qué son diferentes. Esta es una integral definida. Otra vez, yo tengo que integrar esto directo, sustitución, partes, lo que se me ocurra, y después volver a ponerlo acá entre 2pi y 0. ¿Qué opinan? Esta integral es inmediata. ¿Cuánto vale? La tienen en la tablita igual. La integral del seno es menos el coseno. Porque si hubieran puesto solamente coseno, la derivada del coseno es menos el seno. Entonces hay que anteponer un menos, ¿sí? Si yo derivo esto al menos seno, con el menos se me hace más, que es esto. ¿Hasta ahí? Sí, profe. Bueno, pero esto lo tengo que evaluar entre 0 y 2pi. Este menos es lo que me quedó del resultado. Si yo lo evalúo en 2pi sería menos coseno de 2pi. Después viene el menos de barro, la regla de barro, de f de b menos f de a. Este es el menos de barro, pero voy a tener que poner, ¿sí? Tengo que poner un paréntesis menos coseno de 0. Este es el menos de la fórmula. F de b menos f de a. ¿Va bien ahí? Sí, profe. Este 2pi, acuérdense que pi es 180. Pi es 180. Si no se lo van a acordar, se lo anotan en la hoja de fórmula. Pi es 180. Entonces 2pi es 360. Ahí te va a quedar menos coseno de 360 menos, y sería menos el coseno de 0. El coseno de 0 se aprieta en la calculadora, el coseno de 0 es 1. Entonces me va a quedar menos, menos 1. Y este coseno de 360 también es 1, porque dieron la vuelta completa. Dieron la vuelta completa y cayeron acá. Si no lo pueden escribir en la calculadora, coseno de 360 te va a dar 1. Acá va a quedar menos 1 más 1 y le va a dar 0. Yo después este resultado lo voy a comparar con otra cosa que te pidan, que les parece que es lo mismo, pero es distinto. Esta fue una integral definida. ¿Hasta acá? ¿Lo siguen hasta acá? Profe, en la calculadora el coseno de 360 no me da a mí. ¿Qué tengo que poner en el modo? ¿Cómo que no te da? Yo ¿No pongo te da un coseno de 360. resultado? ¿El coseno de 360 no te da 1? Coseno de 360, capaz que yo tengo mal configurada la calculadora, por eso le preguntaba. Menos 0,28. Ahí lo que pusiste primero. Le contesto dos preguntas. Primero le contesto al compañero. La derivada del seno es el coseno, pero la derivada del seno es el coseno, pero la derivada del coseno es menos el seno. Esto, acordate que es la integral del seno. Tengo que poner una función que derivada me devuelva esta. Esto, acá estamos integrando el seno, no derivándolo. ¿Sí? Y acá la integral del coseno es el seno, porque el seno derivado me da el coseno. Eso es la pregunta que hizo el compañero en el chat. ¿Sí? Ahora, a vos te está dando en radianes porque tenés mal el modo. ¿Qué calculadora tenés? La Casio, sí, porque tengo en R, como vos decís. Claro, pero no la tenés que tener en radianes. Entonces lo que haces es lo siguiente. Eso para todos, porque todos tienen que tener la calculadora en el sistema sexagesimal. Cuando apretás la teclita de modo, apretá la teclita de modo. Sí. Modo, ¿sí? Te van a aparecer 3, donde tenés que quedarte con 1. Te va a aparecer ahí te digo que te aparece, te lo muestro. Espera, te lo muestro para que te ubiques en la calculadora. Cuando aprieta el modo, ahí. Primero te va a aparecer esto. A ver si se ve. Sí. Bueno,
Ahora, aprietan otra vez modo, ahí te va a aparecer eso. Mira, a ver si se ve de, Sí, ¿se ve? Que es Sí. de rad, bueno, rad es en radianes. Grados es en grado pero centesimal, que son los que van de a 100, esos no, porque nosotros trabajamos en el sexagesimal, que es el que va de a 60. Entonces, cuando te aparece de rad y grad, de grados, este dice 1, 2, 3, ahí tienen que apretar modo 1. Y ya Bien. apretando modo 1, se te va a aparecer en el visor, te va a aparecer cuando aprietes modo 1, te va a aparecer en el visor, te puede aparecer ahí un cuadradito con D. También te puede preguntar cuántos decimales querés. Lo de fix, cuando te aparece fix entre 0 y 9, y un signito de pregunta, es para la cantidad de decimales, ¿sí? Nosotros en realidad en un parcial estaríamos trabajando con 2 decimales, si trabajás en el sexagesimal. Entonces podés poner 2, pero si ponen entre 0 y 9 y ponen 9, te va a dar todos los decimales y después lo cortás vos. Ah, bien. ¿Entendió? Pero tienen que Gracias, trabajar profe. en este que es el sexagesimal. Si están en duda, antes de empezar el examen, prueben que la tangente de 45 te dé 1. Si la tangente de 45 te da 1, quiere decir que lo pusiste bien. Es una pruebita para darte cuenta que lo tenés bien. Pero igual en el visor les tiene que aparecer la D. En el visor tiene que aparecer el cuadradito con la D. Bien. Eso en Gracias. la Casio, por eso te pregunté qué calculadora tenía. Si es una otra distinta, no sé cómo te aparece. Pero, y si es la calculadora del celular, la que están usando, tienen que hacer esta pruebita, porque por ahí está en el modo predeterminado del celular y en general no está en sexagesimal el celular. Lo tienen que Bien. cambiar también. Bien, porque yo tengo la calculadora, la 991, y el modo dice el 1 com, el 3 stat, el 5 ecuación, debe ser, el 7 table, me aparece eso, no me aparece el modo 1, 2, 3. Ah, lo que pasa es que es otro modelo de la Casio. Claro, por eso. Claro. Bueno, vos Bueno, voy a tenés que investigar. buscar que lo que aprietes sea el modo sexagesimal, que es D. Bien. Si lo encontrás, apretás el numerito. Sí, sí. Lo que Gracias, pasa es profe. que yo en este momento no estoy viendo la calculadora que tienen ustedes. Esa es la macana de no estar presencial. Por eso yo les estaba mostrando la mía. Pero igual, bueno, si llegan a tener duda de si la calculadora está bien puesta o no, esto, acuérdense, hagan esa pruebita y después fíjense cómo la pueden cambiar. Gracias, profe. ¿Estamos? Bueno, voy a hacer, lo que pasa es que tenemos poquito tiempo. Un ejercicio de área lleva más tiempo, ¿sí? Pero les puedo decir dos cositas. Una, que esto en general se pregunta, no por ahí el ejercicio, pero lo preguntamos en el final, ¿sí? Que es el teorema fundamental del cálculo integral. Antes de ver lo del área, ustedes tienen un ejercicio que es el 2 en la práctica, que tiene que ver con el teorema fundamental del cálculo. En algunos libros dice teorema fundamental del cálculo integral, ¿sí? O teorema fundamental del cálculo. ¿Y qué es? Que a vos te van a dar una integral que parece imposible de hacer, ¿sí? Ahora, es una integral f de x, dx, ¿sí? Con límites de integración. Va a aparecer o f de t dt, vamos a poner así, f de t dt, y te aparecen unos límites de integración raros. Pero no te van a pedir esta integral, sino que tienen que estar atentos porque en el enunciado te va a decir encuentre la derivada de esto. Esto va a tener un resultado que fíjense, si vos integrás, va a ser la primitiva de esto, vamos a poner así f de t de t, vos vas a encontrar la primitiva y la tendrías que evaluar entre 0 y x. Esto, la primitiva evaluada en x sería f de x, ¿sí?
y la función evaluada, la que encontraste, en el otro límite de integración. Lo que pasa es que si a mí me dicen tengo que derivar este resultado, el resultado de la integral, y la derivada de este resultado tiene que ser el integrando. ¿Hasta ahí me siguen? Yo, si encuentro una primitiva, la primitiva de esto sería la f evaluada en x, la f evaluada en 0. Pero si yo quiero la derivada, tiene que ser el resultado de lo que está dentro. Por eso que el teorema fundamental del cálculo dice que cuando yo quiero la derivada de una integral, es decir, la derivada de una integral, es el integrando. Ese integrando que me queda, lo evalúo en x, porque evaluarlo en 0, como f de 0 derivado, si esto lo derivo, una constante derivada de 0, esto va a desaparecer. Entonces, ¿qué indica este teorema? Que si a mí me dan derive, ahí les pongo un ejemplito, derive, y como dice ahí, dice la integral entre -1 y x de la raíz de t cubo más 1 diferencial de t. Por ahí ustedes empiezan a hacer problemas pensando, uy, ¿cómo hago para hacer esta integral? No, no la tienen que integrar, porque si el título dice derive, el resultado es esto mismo, nada más que es esta función del integrando evaluada en x, x cubo más 1. Y acuérdense que no se hace barro acá, porque sería la función evaluada en -1 que es derivada de 0. Este sería el resultado, el integrando evaluado en x. ¿Se entendió? Porque el título no va a decir integre, dice derive. La derivada es el integrando. ¿Sí? ¿Quedó? ¿Quedó cómo funciona el teorema fundamental del cálculo? En general lo que vamos a preguntar en un examen, ¿cómo lo aplicás? Como te dicen, derive, la función del resultado, derivada es el integrando. Ese ejercicio era por demás de fácil. El otro, que también puede ser un ejercicio de examen parcial, con este teorema, tiene que ver con este teorema, es el 3. Porque fíjense que el 3 dicen, ¿sí? Bueno, y prima es la derivada de y respecto de x, ¿sí? Y dicen, halle la derivada de y respecto de x en esta función. Me dicen, a de x es igual a 3x más, la integral está acá, más la integral de 1 entre 1 y 9 de 1 sobre raíz de x. Si a mí me dicen derive esta función, esta derivada es fácil. ¿Cuál sería? Si a mí me piden la derivada de 3x es 3. Y fíjense que derivar esto, si tuvieran puesto entre 0 y x, la derivada era 1 sobre raíz de x. Pero lo que pasa es que acá, si te piden que derives, esta integral, aunque no la hayas hecho, es la integral de este argumento evaluada en 9 menos evaluada en 1, va a dar un número. Si todo esto es un número, la derivada de un número, ¿cuánto vale? 0. Entonces el resultado de la derivada de toda esta expresión es 3. Lo que pasa es que lo que complicaba era por ahí que ustedes se ponen a pensar, uy, ¿cuál será la integral de esto? Si yo integro esto, después lo evalúo en 9, después lo evalúo en 1 y después recién lo derivo, y van a perder tiempo. Entonces es un ejercicio que está bueno en el parcial, porque es un resultado que sale fácil, pero lo que hay que saber es el concepto de derivar una integral, que por ahí pierden tiempo y se ponen a hacerla. Si es una integral definida, es un número y la derivada es 0. Si es una integral como esta, con un límite de integración indefinido,
La integral, ¿sí? La derivada de esta integral es el argumento. Esos son 2 ejercicios probables de examen, donde se te evalúa si sabes el teorema fundamental del cálculo. ¿Está? Sí, profe. Sí, sí. Bueno, muy distinto, miren, les digo otro. Este que les voy a decir ahora no es el 3, sino uno cualquiera, si el título hubiera sido, ¿sí? Encuentre la derivada de y respecto de x, o encuentre f' de x. Y la f de x es esta. Tienen que hacer la derivada de esta expresión. ¿Cuál sería la derivada? La derivada de 4x al cuadrado, 8x. 8x. Y acá no tienen un número, porque si hubiera sido el seno entre 0 y 2pi, o el seno entre 0 y pi, es un número, entonces la derivada era 0. Pero acá la derivada de esto con un límite de integración indefinido es la integral del seno como función. ¿Sí? La integral de todo esto, ¿sí? Sería la integral del seno, pero como me piden la derivada, es el teorema fundamental del cálculo. Entonces la derivada es el integrando. Entonces tengo que poner, la derivada es seno de x, ¿sí? Porque es la derivada de todo esto, ¿sí? Acuérdense que la derivada de una integral es el argumento. Acá queda la derivada como función. Quedó la función derivada de esa expresión. Por eso que tienen que tener cuidado que dice el título. Profe, es lo mismo que dice, donde vos pusiste el ejemplo donde dice derive, que pusiste que el resultado es la raíz de x cubo más Claro, y. esta partecita es lo mismo que esto. ¿Sí? Que si a mí me piden derivar, me queda el argumento. La derivada de Bien. una integral, acuérdense, la derivada de una integral, no la derivada de una función. Pues si yo acá hubiera puesto el seno, entonces es como siempre, la derivada del seno es el coseno, si esto no hubiera estado. Por eso tienen que prestar atención bien a lo que dice el enunciado. Una Bien. cosa es una derivada por regla de la cadena, por implícita, por logarítmica, y otra cosa es la derivada de una integral. Bien. Que siempre es el argumento. Siempre es el argumento. Bueno, Profe, pero antes, y acuérdense que si era entre 2 números, es un número. Si es la integral entre 2 números, es un número y la derivada era 0, como la anterior. Bueno, no llego en este tiempo. profe, antes, ¿Qué? ¿viste que Sí, en el ejemplo que vos dijiste derive, que va la integral de -1 a x? ¿Por qué dice dt? porque la dieron así, la dieron en función de t. Si la dan en función de t, cuando vos lo derivás, es esto mismo evaluado en x. ¿Sí? Y tendría que ser esto mismo evaluado en un número, pero esto mismo evaluado en un número y derivado de 0. Por eso que queda esto en x. Te lo pueden poner en x, te lo pueden poner en x con t, pero siempre va a tener una función x. Solo queda, fíjate, solo queda 0 la derivada si esto era una integral definida en 2 números. Si hubiera sido entre 2 números, la derivada quedaba 0. Dale, genial, gracias. Bien, bueno, entonces, ¿qué es lo que pueden hacer hasta acá? Entonces, yo les di esas tareas del TP20 y de lo que yo les expliqué, obvio que con la profesora pueden haber seguido con Aria, y si los entendieron los pueden hacer. Pero de lo que dieron conmigo hasta acá, yo les diría, de la práctica 21, ¿cuáles pueden mirar? Porque hay uno que tiene una sustitución especial que todavía no la vimos, pero pueden pensar que son tipo examen. Vamos a poner, para que piensen, el 1C, esto es todo por Barrow. El primer punto es integral definida por Barrow. El 1C y el otro típico de examen, el 1H.
porque el que tiene valor absoluto y el que tiene el D, que es I cuadrado sobre I más 2, es con otra sustitución especial, que se las tengo que explicar. Hasta ahí. El 2 ya lo hicieron conmigo, ¿sí? Pueden hacer el 2H, el 2B, porque hicieron el 2A, el 3 ya lo hicieron conmigo, y después viene área e integral impropia. Nosotros lo que vamos a hacer este miércoles es un poquito, bueno, las dudas que trajeron, un poquito de esta práctica, un poquito, y ya empezar a repasar. En el parcial, ¿qué TPs no entraban? ¿El 15 y el 19? El 15 sí, es diferente. El 15 es diferenciales y elasticidad. El 15 sí. Lo que pasa es que por ahí es poco probable que se lo tomen, pero como entran. El que no entra es el 19, que es polinomio de Taylor. Es todo hasta el 20 inclusive. Digamos, del 10 al 20, el 20 inclusive, sin integrar por fracciones parciales. Esto les conté yo que nos estamos pasando, porque acá siguen practicando integrales y porque antes, digamos, en la última semana nos tiene que quedar nada más que la 22 y la 23. Porque después de Profe. esa semana ya no hay más clases. Profe, a nosotros nos habían dicho que el TP19 no entraba en el parcial. No, no entra. Perfecto. No, lo que pasa es que la compañera me decía el TP15. No, está bien. Está bien, Entra profe. del 10, del TP10 al TP20, incluido 100 fracciones parciales y menos el TP19, que es Taylor. Ese no. Este no. Dale, profe, gracias. Profe,